Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la clase de academia. Hoy estamos sacando la reposición de la semana número 3. Lamentablemente el día que nos tocaba la clase fue el día que tuvimos el problema que la energía eléctrica no teníamos en ese momento y tuvimos que suspender la clase. Así es que por favor quiero que puedas ver esta clase, que puedas responder a tus tareas como lo hemos venido haciendo cada semana y por favor al terminar necesito que puedas tú, vamos a confiar en tu integridad, puedas reportar el que tú ya tomaste esta clase y la pudiste concluir. Así es que vamos a comenzar con el tema firmes en la libertad. Así es que por favor prepárate para ver esta enseñanza el día de hoy y también para poder tomar las notas que tú tengas que tomar. Así es que te comparto la clase en este momento. Qué gusto estar contigo en esta clase de primeros pasos. Hoy estamos en la tercera semana. Hemos estado aprendiendo durante 2 semanas anteriormente para poder dar pasos firmes en Jesucristo y poder llegar camino a la perfección y poder llegar a ser aquellos hombres y mujeres que Dios desea que seamos. Hoy quiero hablarte acerca de cómo poder estar firmes en la libertad. Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió, nos hizo libres de todos nuestros pecados, principalmente cuando le abrimos nuestro corazón y le abrimos las puertas de nuestra alma también. Jesús venció las tinieblas y tenemos que comprender que esa obra es más que suficiente para que nosotros seamos verdaderamente libres. Jesús venció a las tinieblas para poder liberarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de confiar a que esta obra es perfecta en nuestra vida y tiene el poder de poder transformar nuestra vida por completo. Debemos de creerlo, pero también debemos de ejercitarlo hasta que sea parte de nuestro diario vivir. Día con día tenemos que entender que la obra que Jesús hizo es más que suficiente para que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a poder permanecer firmes en la libertad que Jesús nos dio. Dice la escritura en Primera de Juan en el capítulo 3 en el versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que entender y comprender que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, padeció las tentaciones para vencer a las tinieblas y hacernos libres de la esclavitud. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer a las obras del diablo. Quiere decir que hay obras que el diablo hace, pero Jesús vino para poder derribarlas. También dice Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos que entender que Jesús, gracias a su resurrección, logró vencer a las tinieblas, logró vencer y avergonzar a todo principado, potestad y huestes de maldad, y esa es la única razón y motivo suficiente para que seamos libres nosotros, que no hay ninguna otra obra que nos puede hacer que nosotros cambiemos nuestra vida, más que solamente que Jesús haya vencido sobre la cruz del Calvario al diablo y Dios nos permita poder ser libres por medio de Jesucristo. El mismo Jesús nos enseñó que todo aquel a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Eso lo podemos encontrar en Juan en el capítulo 8, versículo 36. A ti ya te liberó Jesús, por lo tanto eres verdaderamente libre. Tú ya no eres una persona presa del pecado. Ya no eres una persona que está llamada a que estén acusándole, a que le estén condenando su vida. Jesús entregó su vida para hacerte libre de la esclavitud, libre de la condenación. Tenemos que entender que cuando tú te convertiste y le entregaste tu vida a Jesús, te hiciste una persona que pasó de las tinieblas a la luz. La obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente para poder liberar tu vida de toda consecuencia de Satanás. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1 dice la escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús pagó un precio muy alto para darte libertad.
Jesús se hizo maldito en una cruz para que fueras bendito. Jesús pasó por una maldición para que tú fueras bendecido. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender que solamente con esa obra de Jesús en la cruz del Calvario es más que suficiente para que podamos nosotros permanecer firmes en la libertad, para que podamos nosotros ser hombres y mujeres que sobre toda situación, toda adversidad, sabemos verdaderamente quién nos liberó y dónde estamos parados. Tenemos que comprender que el diablo es nuestro enemigo. Tienes que entender y comprender que el diablo no te desea bendecir. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. El diablo está interesado en destruir tu vida, tu familia y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, tienes que entender que él no es una persona que quiera estar muy bien contigo. Es una persona que te quiere ver mal. Tenemos que comprender que el diablo es nuestro enemigo. Y dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 8, nos enseña que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Imagínate a un bebé que está siendo presa fácil de un león que lo quiere devorar. Definitivamente el bebé no puede protegerse. Ese león va a querer destruir todo de él. De la misma manera el diablo quiere destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú en este momento has sido una persona recién convertida. Por lo tanto, tienes que permanecer firme. Eres como ese bebé que está empezando a dar sus primeros pasos. Por eso es que estás en esta clase. Tenemos que ser personas que entendamos y comprendamos que Dios desea que podamos permanecer en todo tiempo firmes en la libertad que Jesucristo nos ha dado. Dios te ha dado poder para derrotar al diablo. La Escritura nos enseña que el diablo está debajo de nuestros pies y que gracias al Espíritu Santo que está dentro de ti, puedes vencer las tentaciones que el diablo está poniendo en el día a día. Tienes que entender que el Espíritu Santo te hace una persona vencedora. Tienes que dar lugar a que el Espíritu Santo pueda afirmar esa palabra dentro de ti y no permitas que el diablo venga a interrumpir la obra de Dios en tu vida por medio de la mentira. El diablo va a querer engañarte, va a querer destruirte, va a querer poner argumentos en tu mente, va a querer decirte que no continúes en primeros pasos, va a querer sacarte de la iglesia, va a querer destruir la obra que Dios empezó en ti. Por eso tú tienes que permanecer firme, dando lugar al Espíritu Santo para que su poder se perfeccione en ti y puedas permanecer firme en la verdad. El diablo conoce que sin fe es imposible agradar a Dios. El diablo sabe que la fe te permite permanecer firme ante las hechanzas del diablo. El diablo sabe que tú tienes autoridad de parte de Jesucristo para poder echarle fuera y poder ser un vencedor. Tienes que hacer uso de esa fe que Dios te dio. Tienes que hacer uso de esa confianza en Jesucristo. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. La estrategia en la que el diablo va a utilizar para querer apartarte del plan de Dios para tu vida es a través de las dudas. Van a venir dudas a tu mente. Personas pueden llegar a hablarte mal de la iglesia, hablarte mal de mi persona como pastor, mal de tus líderes, mal de la congregación, mal de las personas que van a la iglesia, porque lo que el diablo quiere es sembrar dudas en tu corazón. Es ahí donde tú tienes que permanecer firme, identificar la estrategia del diablo y usar al Espíritu Santo para poder vencerle. Permanecer firme en la verdad y recordarte que Dios te plantó en un lugar para que lleves fruto. Tienes que mantener pensamientos correctos. No permitas que el diablo te distraiga. No permitas que esos amigos que pueden venir a sembrarte duda en tu corazón vengan a minar tu cabeza de pensamientos incorrectos. Permanece firme en la verdad. Sabes, Jesús también enfrentó tentaciones. Él mismo fue tentado en todo, dice la Escritura. Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó la tentación. Jesús fue tentado en todo. Te recuerdo que el diablo se le presentó a Jesús en el desierto cuando él había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto. Vino el diablo y quiso tentar a Jesús. El diablo quiso entrar y primero entró a tentarle en la parte de la identidad que él tenía y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, lo primero que el diablo va a querer tentar en ti es la identidad de hijo que tú tienes delante de Dios. Pero Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. El diablo utilizó los deseos que Jesús tenía, porque dice la Biblia que tuvo hambre
Y entonces el diablo se le aparece y le dice, convierte estas piedras en pan. El diablo le empieza a hacer ver que le adorara a él y que le iba a entregar todos los reinados que existían sobre la tierra. Jesús siempre venció las tentaciones a través de la palabra. Jesús mismo le decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo tú puedes vencer las diferentes tentaciones y adversidades que el diablo puede ir poniendo en tu vida? A través del sustento en la palabra de Dios. Dice Mateo en el capítulo 4, en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús pasó por las tentaciones, pero se aferró a la palabra para poder permanecer siempre en la verdad. Tú debes de permanecer en la verdad. Tú tienes que ser una persona que en medio de las tentaciones que estés viviendo, debes de estar siempre ahí, aferrado a una promesa de Dios. En la escritura, busca una escritura que te mantenga aferrado a la verdad de Jesucristo. Busca una promesa de Dios que te ayude en ese momento de debilidad de tu fe. Jesús te quiere fortalecer, quiere que permanezcas en la verdad en todo tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de las tentaciones. Las tentaciones son las acechanzas del diablo en las cuales busca que nosotros caigamos en el pecado y así separarnos de Dios. Santiago en el capítulo 1, en el verso 12 al 15, nos explica el proceso de toda tentación. Y dice la escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Esta palabra nos enseña el proceso de la tentación. Esta palabra nos enseña que todos nosotros vamos a pasar por un momento de tentación, pero que cuando nosotros somos tentados tenemos que entender y comprender que no es Dios el que hace la prueba a la santidad. Dios va a probar tu fe, pero jamás va a poner a prueba tu santidad, porque tu santidad es lo que te mantiene conectado con Dios. Es por medio de esta palabra que podemos entender por esta cita los diferentes procesos que pasa una tentación. 5 son las etapas de una tentación. Lo primero, la atracción. Ese es el momento para cuando el diablo empieza a poner en tu mente el deseo y atraerte hacia esas cosas. Para evitar la atracción, no debes de darle lugar a los deseos de la carne. Cuando vengan esos pensamientos a tu cabeza para poder dar al pecado, resístelo, quítalos de tu mente. La segunda etapa del proceso de la tentación es la seducción. Eso es cuando el diablo te atrae y te envuelve para que tú puedas caer en el pecado. Empieza a utilizar la carne que verdaderamente está deseosa de poder pecar. Pero no tienes que satisfacer a los deseos de la carne, que es lo que Jesús nos enseñó, sino que debemos de andar en el Espíritu. La tercera etapa de la tentación es la concepción del pecado. Esto es cuando el deseo se llega a realizar. Eso es cuando tú llegas a darle la oportunidad a la carne y llegas a cumplir el pecado. Entonces, Pablo nos enseñó y nos recomendaba que nos debíamos de despojar del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Es en ese momento donde tenemos que evitar el poder llegar ahí. La cuarta etapa de la tentación es cuando nace a luz el pecado. Eso es cuando llegas a la acción. Eso es cuando verdaderamente haces la obra del pecado. Eso es cuando tú realmente realizas el deseo que tú tuviste. La Biblia dice que el pecado infringe la ley de Dios y que cuando nosotros lo hacemos nos apartamos de Dios. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que buscar a Dios y arrepentirnos de ese pecado. La quinta etapa de la tentación es la consumación o la consecuencia y es el resultado del pecado, que es la separación de Dios y que trae como consecuencia la muerte. Para eso nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Es la fe en Jesucristo la que te ayudará a permanecer siempre. Efesios en el capítulo 6, en el versículo 13 nos enseña:
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar firmes ante las acechanzas del diablo. Santiago en el capítulo 4, en el verso 7 nos aconseja y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienes que entender y tienes que comprender que el diablo es tu enemigo, que el diablo desea verte derrotado. Lo va a hacer por medio de la tentación, pero tú tienes que ser una persona que se mantenga firme en la libertad que Jesucristo le dio. No des lugar a la tentación, no permitas que el diablo venga a destruir la obra que Dios acaba de iniciar contigo. Vamos a terminar esta primera clase, vamos a dar momento a tu facilitador para que pueda en este momento compartir contigo, va a compartir un tema y también él va a poder contestarte cualquier pregunta que tú tengas. Luego vamos a pasar a la segunda enseñanza para poder pasar a las tareas del día de hoy. Te veo en un momento. Muy bien, acabamos de ver la lección Firmes en la Libertad. Así es que hoy las tareas que tenemos que resolver están en la página número 23 de tu libro de texto y dice actividad en clase. Primero, con base a referencias bíblicas y a lo comentado en las lecciones, responde. Define con tus palabras qué son las tentaciones. Esto es según lo que tú aprendiste. ¿Sí? ¿Qué opinión es la que tú tienes? ¿Cuál es el concepto que tú tienes en tu mente? Segundo, escribe el proceso de la tentación. Ese proceso de la tentación, estamos hablando de 5 etapas en las cuales nosotros podemos caer en la tentación. Y la tercera, ¿qué debo de hacer para mantenerme firme en la libertad que Dios me dio? Así es que esas son las 3 preguntas que tenemos de nuestro libro de texto en la lección Firmes en la Libertad. Así es que ahora vamos a tomar el segundo tema de esta clase, la cual es mi posición en Cristo. Así es que te lo comparto para que puedas prestar atención. Vamos a continuar con la segunda lección de esta semana. Ahora vamos a hablar acerca de nuestra posición en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros en otro tiempo, antes de tener a Jesús en nuestro corazón, éramos hijos de desobediencia. Pero ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, venimos a ser hijos en obediencia. Por lo tanto, cambió nuestra posición delante de Dios. Vamos a hablar en esta clase acerca de cuál es la posición que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Primero tenemos que entender que Jesús nos dio una nueva vida. Tenemos que comprender que somos una nueva criatura, que Jesús nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva razón de ser, nos liberó del pecado y nos ha permitido poder permanecer ahora en la verdad. Nosotros debemos de tener esa solvencia, esa posición, tenemos que mantener la identidad correcta de quiénes somos ahora por medio de Cristo Jesús. Primero vamos a ver lo que dice la Escritura en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 10, y dice la Escritura: y Él os dio vida de vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Escritura nos enseña que nos sentó Dios en lugares celestiales. Nuestra posición en Cristo es juntamente con Él. Nos ha permitido poder sentarnos a su diestra, poder estar juntamente con Él en el cielo, poder gobernar juntamente con Él. Jesucristo nos dio una nueva identidad, nos dio la posición de hijos verdaderos de Dios, y dice la Escritura que nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha puesto en el gobierno, nos ha dado una nueva identidad, nos ha puesto a permanecer como verdaderos hijos de Dios. Y dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si nosotros fuimos hechos cercanos con Jesucristo, es porque Dios nos tuvo que sentar en otro lugar. Nadie puede estar cerca de otra persona si no está a la par de él. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos sentó en lugares celestiales, es porque nos puso al lado de él. Nosotros tenemos que entender y comprender que ahora nuestra posición en Cristo Jesús es muy diferente a la que un día tuvimos. Posiblemente cuando anduvimos en pecado, vino a nosotros pensamientos de que no éramos dignos de que Dios nos pudiera estrechar una mano. Gracias a la misericordia y al favor de Dios, nuestra vida fue transformada. Pudimos convertirnos de las tinieblas a la luz y ahora tenemos que entender y comprender que nuestra posición delante de Dios ha cambiado. Somos coherederos de Jesucristo, hemos sido salvos mediante la gracia y Dios nos ha sentado en lugares celestiales para poder gobernar juntamente con Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál es la posición que tenemos delante de Dios? ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo Jesús por medio de la salvación, por medio de la vida eterna? Bueno, vamos a ver diferentes posiciones que tenemos delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo soy delante de Cristo? ¿Cuál es la posición nueva que Dios me ha dado? Lo primero que tenemos que entender es que somos una nueva criatura. La palabra de Dios nos enseña que el que está en Cristo nueva cosa es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En tu libro de tareas, en donde están los bosquejos de estas enseñanzas, vas a encontrar cuál es nuestra nueva posición en Cristo. Al mismo tiempo vas a encontrar en la columna de al lado una cita bíblica que lo respalde. Yo voy a pedirte de favor que al terminar este video tomes un tiempo para poder ver cuál es esa posición que Dios nos ha dado, donde nos ha puesto ahora en esa nueva eminencia a gobernar juntamente con Él. Pero te lo voy a hablar aquí brevemente. Lo primero es que hemos sido nuevas criaturas por medio de Jesucristo. También tenemos que entender que somos especial tesoro para Dios al día de hoy. Jesús pagó un gran precio por nuestras vidas y nos ha puesto en alta estima. La palabra de Dios también nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Somos personas de gran valor para Dios. Pagó un precio alto Jesucristo y ahora permite que el Espíritu Santo pueda vivir y habitar en medio de nosotros. La misma palabra nos enseña que nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos lo que le damos sabor a este mundo. También la Biblia está enseñándonos que nosotros somos la luz del mundo. Nuestro deber es brillar en esta tierra. Somos los que le damos el sabor y la sazón a la tierra en la que vivimos. Y Dios nos ha permitido poder llevar esa luz a toda parte. Otra de las posiciones que tenemos delante de Dios es que somos hechura suya. Somos hombres y mujeres hechos a la semejanza de Dios, ahora con la identidad de hijos. También la Escritura nos enseña que somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. Somos hombres y mujeres de gran valor, que dentro de todos nosotros nos sumamos valor conjuntamente. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Jesús pagó el precio para que tú y yo podamos vivir en un nuevo pacto junto con Jesucristo, delante de Dios, que podamos estar en el tiempo de la gracia, pudiendo hacer las mismas cosas que Jesús hizo. También Jesús nos enseñó que aquel que está en Jesucristo, las cosas mayores hará, y Él va a estar sentado delante del Padre, porque está intercediendo por nosotros y nos ha permitido que seamos partícipes de ese nuevo pacto. También la palabra nos enseña que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Somos personas especiales, somos como iglesia parte importante para Dios.
La otra también que es importante es que somos hijos de Dios. Somos hombres y mujeres, hijos del Creador. Ya no somos creación, ya no somos siervos, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. También la Escritura nos enseña que somos coherederos. Vamos a recibir la misma herencia que Jesús, porque también formamos parte de Él. También somos embajadores de Jesucristo. Cuando hablamos que somos embajadores de Jesucristo, la palabra nos está enseñando que somos personas que representamos a Jesús aquí en la tierra. Un embajador representa a su nación y nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Eres una persona de gran valor, eres una persona importante para Jesucristo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cómo haya sido tu vida antes de conocer a Jesús, por medio de Jesucristo has sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo y Dios te ha permitido que puedas ascender, a sentarte juntamente con Jesucristo en lugares donde no cualquier persona puede llegar. Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la Escritura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha muerto y ha vivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oía la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Verso 27. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si te das cuenta, esta parábola nos relata lo que Jesús hizo con nosotros. El Padre nos permite poder arrepentirnos de nuestros pecados, nos estaba esperando para que nos arrepintiéramos y pudiéramos entablar una nueva relación con Él. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo no engendra jornaleros, solamente engendra hijos. Tú y yo somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Tenemos valor en el cielo y tenemos valor en la tierra. Nuestra nueva posición es la de hijos legítimos de Dios Padre. Gracias a Jesucristo podemos llegar y tener ese privilegio. Gracias al sacrificio de la cruz, nuestra vida ha sido transformada. Según esta parábola que acabamos de ver, de la parábola del hijo pródigo, podríamos concluir diferentes actitudes
en los hijos que podemos ver dentro del reino de Dios. La primera es el hijo que se va y malgasta todo lo que tiene. Es aquella persona que no quiere volver en sí, que quiere seguir en su pecado. La segunda, el hijo que se queja y no disfruta de nada. La parábola nos enseña de un hijo que estuvo en casa. Ojo con esto, porque este hijo no se perdió en la calle, se perdió dentro de la casa, porque no quiso disfrutar los beneficios de ser el hijo. El tercero, el que regresaba y vive acusado viviendo como un jornalero. Es esa actitud que podemos tener muchas veces de que regresamos y si te das cuenta, este hijo regresó como criado. Dijo, levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y lo que le pide es trabajo, hazme como a uno de tus jornaleros. No podemos tener esa mentalidad porque cuando Jesús perdonó tu vida, lo hizo para darte la posición de hijo, no para que vengas a ser un jornalero. Por lo tanto, eres un hijo. Y la cuarta es la actitud correcta, es el que se sirve bien y el que vive bien, porque tiene la verdadera identidad que le corresponde, la de hijo y no la de jornalero. Así es que tu posición en Cristo es la de hijo. Eres una persona importante para Dios. Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. Valemos mucho delante del Padre y delante de Jesucristo. Toma esa posición que tienes. No permitas que el diablo venga a sembrar pensamientos en tu cabeza que te vengan a opacar o a querer robar la posición que tienes delante de Dios. Recuerda que a todo hijo se le da lo que pide, porque es hijo. Todo lo que está en la casa del Padre te pertenece, porque es tu papá. Así es que vamos a terminar y vamos a hacer dos cosas antes de terminar. La primera de ellas, vamos a aprovechar que el facilitador está contigo y cuando terminemos esto, vamos a tomar un tiempo para hacer las tareas en clase. Vas a hacer las tareas que corresponden al día de hoy y luego de haber hecho las tareas, tu facilitador va a tomar un tiempo para poder orar juntamente con todos ustedes. Van a ministrar el poder del Espíritu Santo para recordarte dos cosas. Primero, que tienes que mantenerte firme en la sanidad que Cristo Jesús te dio. Y segunda, confirmando la identidad que tienes delante de Jesucristo como un hijo de Dios. Vamos a ver las tareas del día de hoy y vas a contestar estas preguntas. Define en tus palabras qué son las tentaciones. ¿Te recuerda que lo vimos al principio de la clase? La segunda pregunta, escribe paso a paso el proceso de la tentación. Recuerda que hay una cita bíblica que lo sustenta, puedes leerlo y en base a eso puedes ir contestando tu tarea. La tercera pregunta, ¿qué área de tu vida crees que debes de cambiar para caminar firme en la libertad que Dios te dio? ¿Qué área de tu vida crees que todavía tiene que Dios transformar? La cuarta pregunta, este es un caso y lo vas a contestar de esta manera. Dice, tu amigo Juan se siente muy feliz porque ha nacido de nuevo. ¿Qué le hablarías tú acerca de su nueva posición en Cristo? Tú tienes un amigo que se acaba de convertir. ¿Qué le hablarías tú a él el día de hoy? Y la quinta pregunta, explica la diferencia entre ser un jornalero y ser un hijo de Dios. Eso lo acabamos de ver en esta última clase. Y te quiero dar una recomendación. Quiero pedirte de favor que compartas con tu líder del grupo en casa la respuesta a la pregunta número 3. La pregunta es, ¿qué área de tu vida crees que debes de cambiar para caminar firme en la libertad que Dios te dio? Para que tu líder pueda ayudarte a caminar firme en la libertad que Jesucristo te dio. Así es que te dejo para que contestes esas preguntas y luego vamos a orar y van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Te veo la próxima semana. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos entonces a continuar con la clase. Espero hayas podido ver el video completo de mi posición en Cristo, recordando nuestro verdadero lugar y identidad que nos corresponde como hijos de Dios. Así es que te recuerdo, aunque lo acabamos de ver en el video, la página número 26 de las tareas y tiene dos secciones. Dice con referencia bíblica y le comentaba en la sección es completa. Y encontramos dos versículos, uno es Efesios 2:2 y el siguiente es Lucas 15, versos 12 al 13, donde tú tienes que leer la Biblia y transcribir los espacios que hacen falta del texto. Y lo segundo es una sopa de letras, donde encontramos 10 palabras para poder descubrir en la sopa de letras. Es bastante sencilla la clase,
la tarea del día de hoy y quiero recordarte que por favor no dejes de hacer tus tareas. Luego te vamos a comentar cómo va a ser la forma de poder verificar esas tareas que estén realizadas de tu parte. Así es que esa es la reposición de esta clase del día de hoy y no quiero terminar sin antes poder orar juntamente contigo. Así es que quiero invitarte ahí donde estás para que podamos orar en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta clase. Gracias por este momento que nos das de podernos conectar y recibir esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Creemos, Señor, que a través de esta palabra podemos tomar la verdadera posición que nos corresponde como verdaderos hijos tuyos. También que podamos permanecer firmes en la libertad que tú nos has dado. Oro, Señor, por cada persona que está viendo esta clase el día de hoy, para que, mi Dios, puedan tomar esa posición. Puedan, Señor, verdaderamente permanecer firmes contra todo plan del enemigo en sus vidas. Oro, Señor, para que en el nombre poderoso de Jesús tú traigas a sus vidas esa posición que les has dado. Oro, Espíritu Santo, para que les llenes, para que les toques a cada uno ahí donde están y que ahí puedas llenar de esas convicciones que solamente tú puedes dar a nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Celestial, y te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así es que qué bueno que tomaste esta reposición de la clase número 3. Así es que por favor ahora quiero pedirte que puedas notificar vía WhatsApp el que ya pudiste concluir esta clase. Para poderlo hacer, por favor, al 4186-7625 es el WhatsApp de la iglesia, que reportes allí que ya tomaste esta lección para poderte asignar tu debida asistencia a esta clase. Que Dios te bendiga. Te repito el número 4186-7625. Que Dios te bendiga y espero verte en las clases para poder finalizar este proceso. Bendiciones.